una mañana con muchas visitas, bueno, anticipando lo que son estos días, con actividad especialmente ligada a lo que van a ser las elecciones del domingo 13 de abril en Santa Fe. Por un lado, la elección de convencionales constituyentes, por el otro lado, la elección de candidatos para las elecciones locales. Y nos está visitando Selena Grimal, que es docente, precandidata a concejal en la ciudad de Santa Fe del Frente de Izquierda. Selena, un gusto tenerte aquí en los estudios de la radio. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, muy bien, igualmente también un gusto estar acá y bueno, gracias por el espacio. Bueno, contanos un poquito cómo marcha la campaña, las actividades que están desarrollando. Un poco charlábamos fuera de micrófono de este casi mano a mano, cara a cara que Sí. están llevando adelante con los vecinos en la ciudad. Bien, bueno, venimos de día con muchísima actividad, tratando de llevar nuestras ideas, nuestras propuestas en una elección que por ahí muchas personas no están conociendo, que por ahí no vemos tanto clima electoral. Y bueno, tratando de comentar cómo está conformada nuestra lista. Por ejemplo, te comento, nuestra lista de consejo está conformada por trabajadores y trabajadoras de distintos ámbitos. Yo soy docente, tenemos compañeras que son enfermeras, compañeros estudiantes, de universitarios, terciarios. También hay compañeras que nos apoyan que son jubiladas, que estuvieron en el centro de la escena política en el último tiempo. Así que eso es un poco lo que queremos transmitir cuando vamos a volantear, cuando vamos a hablar con los vecinos. Bueno, que tenemos una lista conformada por todos los sectores que durante este último tiempo estuvimos peleando contra las políticas de ajuste de los gobiernos. Cuando decís la política de ajuste de los gobiernos, tanto gobierno nacional de Milei como también gobierno provincial de Maximiliano Puyaro. Sí, ni hablar. Por ejemplo, las docentes fuimos uno de los sectores más atacados por el gobierno de Puyaro. Durante este último año retrocedimos en derechos, pero una barbaridad. Pero también fuimos uno de los sectores que más le dio pelea. Y eso es un poco lo que queremos expresar. Digamos que es una lista formada por quienes no nos queremos resignar a que las cosas sigan como están, digamos, que se tomen decisiones políticas que benefician a unos pocos, mientras que la grande mayoría la pasamos cada vez peor. En ese aspecto, ¿por qué pensás que el gobernador, desde su discurso inaugural, aquel 10 de diciembre de 2023, ha tomado a los docentes un poco como uno de sus enemigos puntuales? Sí, bueno, eso es algo que charlamos bastante en las escuelas con mis compañeras, porque está el chiste, bueno, Puyaro, la maestra no lo quería, o No. no lo hacía aprobar las materias, pero la realidad es que la docencia es uno de los sectores de trabajadores más fuertes en Santa Fe. Tenemos una capacidad de movilizarnos, de reclamar por lo nuestro, que bueno, que es una amenaza para cualquier gobierno que quiera implementar un plan de ajuste. Por ahí uno dice ajuste y suena como algo abstracto, pero ajuste quiere decir salarios que están por debajo de la línea de pobreza, quiere decir alquileres impagables, que eso es una realidad para los que somos, yo me considero de la juventud todavía, que no tenemos nuestra casa propia. O sea, todo lo que vivimos en el día a día, medicamentos que no llegan para nuestros abuelos. Todo gobierno que quiera implementar un plan así, bueno, tiene que atacar a sus enemigos más fuertes. Y en este caso, en el sector de trabajadores, docentes y estatales, somos quienes en la provincia tenemos ese poder de movilización, de reclamo y demás. Y por eso es que se nos puso como enemigo principal. Claro, porque uno dice docentes, pero en líneas generales también el empleado público provincial ha sufrido mucho el Sí. último año, especialmente a partir también de el sector pasivo con la aprobación de la reforma previsional. Sí, sí. Bueno, la reforma jubilatoria fue un ataque en regla y también un ataque hacia las mujeres, porque fue aumentarles la edad jubilatoria. Tengo compañeras en la escuela que estaban a meses de jubilarse y ahora tienen que esperar 2 años más, siendo que trabajaron toda su vida. Bueno, lo que se está haciendo hacia los jubilados y las jubiladas, de parte de Milei, de parte de Puyaro, es realmente perverso porque está atacando a un sector vulnerable en un sentido, gente que trabajó toda su vida y que ahora te debería tener derecho a vivir en paz sus años de adulto mayor, pero también son los que nos están dando el ejemplo de cómo pelear, porque están todos los miércoles en el Congreso bancándose la represión de Bullrich, bancándose los ataques y las calumnias, que les digan que son barra brava. Bueno, no sé, nunca había un jubilado Selena, barra sos brava. muy joven, es verdad. Bueno, te acompaña gente joven aquí, tu equipo
de trabajo. Consultarte cómo estás viendo la ciudad, cómo Santa Fe trata a los más jóvenes, qué esperan de la ciudad, qué es lo que te dicen los vecinos. En muchos aspectos uno ve que Santa Fe como que ha entrado en una etapa de meseta, de estancamiento de la que no se recupera. Sí, bueno, una de las cosas que charlábamos ayer con algunos compañeros que nos reunimos es el tema de la vivienda en la ciudad, del acceso a la vivienda, de cómo, bueno, lo vemos acá, cualquiera que salga de su casa, que vaya a trabajar, cada vez más construcciones de edificios enormes que después terminan deshabitados y después uno quiere alquilar y no hay posibilidades. Bueno, la misma ciudad se está hundiendo por el peso de estos edificios. Y el proyecto que se plantea, del que se está hablando, es vender los terrenos fiscales para construir shopping, centros comerciales, paseos. En ningún momento se piensa en las necesidades habitacionales de quienes vivimos y trabajamos todos los días en esta ciudad. Me parece que la ciudad está avanzando en un rumbo de pensar en los negocios del privado, de las inmobiliarias, bueno, sin tener en cuenta las verdaderas necesidades de quienes vivimos acá. Y bueno, esa es una de nuestras propuestas, poder pensar un plan de obra pública y de vivienda que parta desde ese lado, de pensar qué es lo que se necesita. Por ejemplo, hay muchísimos estudiantes que vienen a nuestra ciudad, a la Universidad del Litoral, a los terciarios, y que realmente es una odisea poder alquilar y también poder trabajar y estudiar al mismo tiempo. Más allá del tema de la vivienda, de poder estudiar, ¿cuál es la situación de los jóvenes relacionadas con el empleo, que es otra de las grandes preocupaciones que cada vez que uno habla, inseguridad, bueno, la vivienda también, el tema de poder acceder al empleo? Y la realidad es que hay una precarización laboral cada vez más grande, que incluso también dentro de las mismas personas que trabajan para la municipalidad, la mayoría trabaja en negro, no está registrado. El Estado es el primer empleador en negro. El primer precarizador. Si partimos de la base que el Estado precariza a sus trabajadores, ¿qué se puede esperar de los sectores privados? Bueno, incluso en la misma docencia, los reemplazantes que cobran después de 2 meses, sabiendo lo que significa esto. También estuvo el caso del trabajador que falleció en el Hospital Cuyen en la obra en construcción, que bueno, nosotros nos comunicamos con su hijo y contaba que totalmente en negro, no tenía ningún tipo de protección, y que eso se sabía tanto desde el hospital como desde la constructora. Hay un nivel de precarización laboral muy grande y también los sueldos están cada vez peor, sueldos y jubilaciones. Comienza a darse también en el sector docente relacionado con una de las políticas que el gobierno ha implementado, que es esta suerte de premio, que es un presentismo encubierto. Sí. Comienza a haber casos concretos de personas que van a trabajar enfermas y que después tienen consecuencias por allí graves para no perder ese incentivo desde el punto de vista económico. Sí, ni hablar. Bueno, es algo que lo vemos en la escuela todos los días, compañeros que deciden ir a trabajar enfermos o con situaciones complejas o... Bueno, en su momento Puyaro se nos reía, decía, por los días de cuidado de familiar enfermo, ¿cuántos días vas a cuidar a tu tío? ¿Cuántos días? Desconociendo también que las tareas de cuidado es algo que recae en las mujeres y que yo conozco un montón de compañeras que sí realmente tienen que cuidar a su sobrino, a su tío, a su cuñado, porque somos quienes realizamos ese tipo de trabajo y se desconoce totalmente, incluso se lo toma para la burla. Y lo que consiguen es eso, que vayamos a trabajar enfermos, todo sea por un premio, porque realmente nuestro salario... Bueno, se conoció ahora que el salario nacional docente son 500.000 pesos. Vos decime quién paga un alquiler y vive con 500.000 pesos. Incluso muchas docentes siendo sostén de familia. Claro, porque siempre se pensaba a la docente como parte de un grupo familiar donde los ingresos económicos, pero hay también casos de docentes que sostienen su propio grupo familiar. Sí, y cada vez más, eso cada vez más. Entonces sí, termina siendo una política bastante misógina la de nuestro querido gobernador. Selena, contame cómo sigue la jornada hoy, qué tienen previstos en materia de la campaña del Frente de Izquierda aquí en la ciudad de Santa Fe.
Bueno, hoy tenemos programado ir a recorrer varias escuelas por zona norte. También estamos llevando nuestra campaña a los terciarios, a las universidades, tratando de llegar a la juventud, sobre todo a los trabajadores y trabajadoras que, bueno, a los que queremos apelar con nuestras propuestas, porque toda nuestra campaña está pensada y todas nuestras ideas y nuestras propuestas como Frente de Izquierda están pensadas en beneficio de los trabajadores y trabajadoras, de la juventud. Y también otro punto importante que estamos levantando es la ley de emergencia en violencia de género, porque es algo que desde el gobierno se están instalando discursos reaccionarios, machistas, que instalan políticas concretas que luego tienen consecuencias reales en la vida de las mujeres. Bueno, lo levantamos con nuestra compañera Miriam Bregman, con nuestras compañeras en todo el país, una ley de emergencia contra la violencia de género. Eso también es algo que queremos difundir. Contame quiénes te acompañan en la lista de concejales aquí en Santa Fe. Bueno, por ejemplo, me acompaña Franco Rodríguez, que es otro compañero docente, que es delegado de su escuela, Nadia Basto, que es enfermera, Noelia Weinstein, que ella es secretaria en el Centro de Estudiantes del Almirante Brown, Jordi Espinaco, que es estudiante universitario, todos compañeros que han estado en la calle peleando el año pasado y este año contra estos ataques de los gobiernos. Bueno, para Constituyente nos acompaña Carla de Llana, que también es docente, Fernanda Gutiérrez, que también es docente. Bueno, eso es lo que queremos expresar, digamos que tanto los empresarios, las inmobiliarias, las cerealeras, todos esos sectores tienen sus representantes, ya sea en la Constituyente y en el Consejo, por más que se escondan atrás de figuras conocidas, caras famosas, son los mismos partidos de siempre, la Libertad Avanza, el peronismo, el radicalismo. Bueno, lo que está en cuestión es si va a estar la voz de la izquierda en estas elecciones, representando todas estas luchas que venimos dando desde abajo con un sector enorme de la población, que justamente es lo que nos reconocen en la calle cuando vamos a hablar con la gente. Bueno, que Miriam Bregman, que Nico del Caño y que la izquierda siempre está en todas las peleas. Bueno, en este caso también queremos estar representando en el Consejo y en la Constituyente. Selena, agradecerte la visita a vos y a todo tu equipo y bueno, de aquí hasta el 13 de abril seguramente seguimos en contacto. Buenísimo, muchas gracias por el espacio. Selena Grimales, precandidata a concejal en la ciudad de Santa Fe del Frente de Izquierda. Vamos a establecer una última pausa, 11:49 de la mañana y ya venimos para el tramo final de la mañana.